¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Moisés 441, a Jucata y a Fénix Diamond. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 101. ¿Cuándo se volvió esto fácil? Se preguntó Eiji en voz alta mientras anotaba en su cuaderno. Sentía que era una pregunta bastante justificada, la verdad. Al fin y al cabo, se refería a la creación de jutsus, un tema que le había causado bastante estrés en algún momento. Lo recordó, cuánto había tenido que trabajar al principio, cuando le encargaron crear el vacío. Y luego lo comparó con su estado actual, probablemente con más jutsus originales que sin ellos. No estaba muy seguro, pero tampoco le apetecía comprobarlo. A veces desearía que otras personas pudieran oír lo que piensas, comentó Kage, con un tono algo molesto. Aunque solo fuera para ver cómo reaccionan cuando dices cosas así. Tengo que, a regañadientes, estar de acuerdo con Kage, dijo Hachi, como si le doliera. Tienes una visión muy distorsionada de algunas cosas, Eiji. No es que no entienda por qué, pero es a la vez divertido y un poco molesto. Tsuchigumo, como era un encanto, simplemente ladró alegremente. Probablemente ni siquiera entendía mucho de lo que decían, si Eiji lo adivinaba. O eso, o le daba igual. No era que fuera tonta, después de todo, pero a veces parecía actuar así. Supuso que tenía prioridades en cuanto a lo que era inteligente y lo que no. Nunca cambies, Tsuchi, pensó con una sonrisa que se amplió cuando ella respondió con otro ladrido. Luego, con un suspiro, se crujió el cuello, decidiendo tomarse un descanso de sus notas. Casi distraído, se giró para ver los cables a su alrededor. Ardían con fuerza, como hacía tiempo. Literalmente, ya que estaba practicando el flujo de chakra, algo que ya dominaba hacía tiempo. Bueno, dominaba el rayo, pero ahora estaba trabajando en el fuego. Flujo de chakras. Fuego nivel 5, técnica con la que el usuario puede canalizar chakra elemental en armas para otorgarles mejoras especiales. Se aumentaron las posibilidades de que el objetivo continúe ardiendo en un 25%. Consumo 8 puntos de chakra por segundo. No fue el progreso más rápido, pero a Eiji no le preocupaba demasiado. En realidad, era más bien una forma de realizar múltiples tareas. No estaba seguro de en qué momento sería más útil que rayo. Suponía que podría usar fuego siempre que se enfrentara a un usuario de elemento aire, pero incluso entonces, flujo de chakra no sería la mejor opción. Después de todo, la naturaleza elemental funcionaba mejor contra técnicas de aire. Demonios, al fin y al cabo, estaba trabajando en técnicas de fuego con sus proyectos de creación de jutsus por algo. Bueno, eso y por Conan. No recordaba si ella era realmente débil al fuego, ni sus notas tampoco, pero no veía por qué. Claro que el mundo del que formaba parte apenas seguía la lógica, ni siquiera en el mejor de los casos. Considerando eso y que ese trabajo tenía algunas debilidades evidentes, tenía que considerar que podrían no funcionar. Eiji solo podía esperar que si era resistente al fuego, no lo fuera del todo. Eso sería una mierda. ¿Qué tal se ve esto, Hachi? Le preguntó a su asistente de jutsu. Creo que va bien hasta ahora, respondió ella, pero él casi podía oírla entrecerrar los ojos. Y no me llames asistente. Señora, sí señora.
Entonces oyeron la risita de Kage, lo que hizo que ambos se detuvieran y se concentraran en él. Eiji no podía ver realmente dentro de su mente a menos que entrara, pero aún así tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. Como el hecho de que Kage tragara saliva bajo la mirada de su hermana. Sacudiendo la cabeza, volvió a trabajar. Oh, sinceramente, esperaba algo peor, comentó Eiji, mirando a su alrededor. Lo sé, ¿verdad? Respondió Tayuya con una sonrisa. Estaban revisando las condiciones de alojamiento que Konoha había conseguido para su equipo. O al menos para la mayoría. Después de todo, a Sasori ni siquiera le habían dado una oportunidad, comprensiblemente. En cuanto a Temari y Yujito, también les habían dado alojamiento antes, pero el suyo era temporal, claro. En cuanto a los 3 ex ninjas del sonido, bueno, les habían dado una casa para vivir juntos. Era casi igual a la que les habían dado a Naruto y a Eiji, en realidad. Por eso estaba sorprendido, supuso. Pero tenemos jardín, pensó, conteniendo la risa. No era la única diferencia, claro. El lugar que le habían dado a su equipo era peor que la casa donde vivían él, su hermano, y ahora Karin. Era más pequeña, tenía menos muebles y Eiji estaba bastante seguro de que vivían más ninjas. No le sorprendería que hubiera un lugar de bambú/raíz cerca. De hecho, ya lo esperaba. No está mal, asintió, mirando a su alrededor. Nada mal. ¿Con esto basta para ustedes 3? Preguntó, volviéndose hacia los ex ninjas del sonido, que también miraban a su alrededor. Bueno, me vendría bien sí, está bien, le dijo Hirogo asintiendo, interrumpiendo a Tayuya e ignorando por completo la mirada furiosa que la chica le dirigió. Sabía que me gustaba por algo, pensó Eiji con una sonrisa. ¿Y no es porque es el más tranquilo del grupo? Preguntó Hachi, y casi pudo ver la sonrisa y la ceja levantada. Eso también, admitió. Me alegra saberlo, dijo en voz alta, ganándose un resoplido de la única mujer del grupo en ese momento. Bueno, les daré un tiempo para que se acomoden. Creo que podemos saltarnos el entrenamiento de hoy. Ante esto, los 3 se desplomaron aliviados. Eres malo, Eiji, comentó Kage, sonando positivamente encantado. Estoy seguro de que no sé de qué estás hablando, pensó Eiji, muy divertido antes de abrir la boca para hablar en voz alta. Tendremos que entrenar un poco más mañana para compensarlo. Definitivamente no disfrutó la forma en que sus caras palidecieron. De nada. Oh, ¿sabes? Creí que ya habíamos terminado con esto, dijo Eiji al aire no tan vacío que lo rodeaba. Obviamente, no recibió respuesta, pero no la esperaba. Además, estaba concentrado en su tarea por el momento. Analizar las hojas que tenía delante. Esa noche le habían entregado otra tarea de Danzo/Rot. Para ser sincero, Eiji la había pillado desprevenido. Después de todo, como él mismo dijo, creía que ya habían terminado esa fase de su entrenamiento. Evidentemente, se había equivocado. Se sentó obedientemente a leer las tareas. Principalmente porque, para ser sincero, no tenía nada mejor que hacer en ese momento. Sin embargo, al hacerlo, descubrió que, en realidad, no le importaba. Era casi relajante hacerlo. No había ninguna pelea, ninguna gran amenaza en el horizonte con esos papeles. Solo problemas aquí y allá, problemas que tampoco significarían la ruina para todos sus seres queridos. Problemas en los que podía sentarse a reflexionar durante una noche, un día o 2, o incluso más. Era y agradable, la verdad. Pero lo mejor era que si hacía algo mal, no pasaría nada grave. Quizás causaría más problemas, pero no causaría nada que lo atormentara ni nada por el estilo. Hombre, nunca pensé que el papeleo sería agradable, pensó Eiji con una sonrisa irónica. Pero allí estaba, casi disfrutando mientras leía informes y reflexionaba sobre los problemas. No era una actividad emocionante, sin duda, pero no necesitaba más, sinceramente. Además, era aburrido, muchísimo, pero descubrió que no le importaba. Le permitía estar tranquilo por una vez, sin preocupaciones ni planes para futuros conflictos con amenazas de rango S. Vaya, no es mala idea, señaló Kage mientras leían una parte específica, una sugerencia del Consejo Civil, entre todos. Modifícalo un poco aquí, un poco allá, puedo verlo, asintió Hachi y Eiji pudo verla asentir dentro de su cabeza. De hecho, eso era otra ventaja del papeleo. Como no tenía que hacerlo solo, no era tan aburrido como antes de que los gemelos no nos llames así. Estuvieran allí para ofrecerle su ayuda.
Realmente mejoró su rendimiento con las tareas, y eso sin contar con sus consejos. El simple hecho de tenerlos ahí para evitar que se aburriera mortalmente fue útil. Sí, somos geniales. ¿Y qué hay del trabajo? Preguntó Kage, y Eiji pudo ver su ceja levantada incluso desde fuera de su mente. Bueno, vamos a abordar eso entonces, dijo, leyéndolo. Sí, había una buena idea. Oculta tras las tonterías del Consejo Civil, pero ahí estaba. Solo necesitaban que fuera realmente buena. Oh Dios, empeoró, exhaló alguien. No tienes ni idea, tonta número 3, murmuró alguien más. Es solo el principio. Eiji. Bájanos, llevamos aquí colgados como media hora. Gritó Naruto, solo para llevarse un pequeño susto. Nada grave, en realidad, Eiji no era un monstruo, después de todo, quizás. Estaba ocupado, ¿cómo se atrevían a interrumpir su meditación? Estaba intentando entrenar un poco el Senjutsu, ¿no podían estar en silencio? Si no querían estar colgados de alambre ninja, deberían haberlo hecho mejor durante la pelea. Sinceramente, a veces parecía que la única ninja decente era Yujito, y ella apenas había logrado librarse a ese castigo cruel e inusual. ¿Sabes, Kumo es bastante despiadado al entrenar?, murmuró la mujer desde su asiento, a un lado. Ella también estaba meditando, según lo que Eiji dedujo a través de su sentido Ebi Senjutsu. O, al menos, lo había estado. Ahora simplemente estaba sentada allí. Pero alcanzas nuevas alturas en ese aspecto, debo admitirlo. Gracias, dijo Eiji con una sonrisa. Aunque no era un cumplido, susurró ella en voz baja y él fingió no haberla oído. Tendría que recordarlo durante el siguiente entrenamiento. Oh, sí que te oyó. Gritó Kayuya alegremente desde donde colgaba de un árbol. Lo has pillado de maravilla, bimbo número 2. El silencio con el que Yujito respondió fue muy revelador, aunque Eiji podía sentir la sangre abandonar su rostro y el sudor formándose en su piel. Sí, el próximo entrenamiento sería divertido, como siempre. Quizás incluso más entretenido, si de verdad quería presionarla. Tenía que hacerlo, de verdad, ya que era una Jinchuriki en el campo. Era justo que la presionara más, ¿no? Era solo para que estuviera preparada para Akatsuki. No podía permitir que no estuviera lista en caso de que se convirtiera en un objetivo. Sí, él era un buen líder en ese aspecto. Por el momento, sin embargo, hay 5 maneras de salir de esos hilos, anunció, ya que ni siquiera parecían intentarlo. Encuéntrenlos. Así que por eso hemos estado esperando más tiempo de lo habitual, gruñó Kabuto, y Eiji sintió que sus ojos se movían rápidamente en busca de la respuesta al enigma que le habían planteado. Ya veo. ¿El soborno es una de ellas?, preguntó Ino, medio en broma. Eiji casi sonrió. Todos estaban empezando a pensarlo, casi podía sentir cómo les daban vueltas en la cabeza. Bien. Sin embargo, permaneció en silencio. No les daría más pistas después de eso. Ya estaba un poco decepcionado de que no se hubieran dado cuenta de que era el ejercicio, o de que fuera uno para empezar. Aunque, claro, podía disculparlo, ya que era algo nuevo. Ay, esto es genial, dijo Kage en su mente, y Eiji no estaba tan seguro, pero pensó que el hombre estaba comiendo algo. ¿Palomitas? No le extrañaría, la verdad. Lo es, confirmó Hachi, sonando sumamente decepcionado. Hombre, lo que no daría por tener un poco de eso también, pensó. Ustedes dos son niños, añadió Hachi con un bufido, poniendo los ojos en blanco. Oh, sí, creo que esto funciona, comentó Eiji con una sonrisa, inspeccionando sus brazos. Líder intrépido, solo quiero que sepas que te odio, gritó Kayuya, con una voz que era la personificación de la exasperación. ¿Puedes dejar de hacerte el ridículo cada segundo? Ay, dices cosas muy dulces, Kayuya, de verdad, respondió, girándose para sonreír a su equipo. No es que pudieran verlo. Después de todo, estaba cubierto de pies a cabeza con una de sus nuevas técnicas. Resultó que era una sesión para practicar su elemento fuego. Liberación de fuego. Capa de fuego solar nivel 1, técnica de rango B con la que el usuario se cubre de fuego y aumenta sus capacidades. Aumenta las estadísticas del usuario en un 1%. Se aumentaron en un 5% las posibilidades de que cualquiera que toque la capa continúe ardiendo. Sellos manuales 10, consumo 20 puntos de chakra por segundo. Más bono de creador.
Aumenta la probabilidad de quemadura en un 25%, aumenta el efecto de las estadísticas en un 25%. Es un poco raro que las primeras técnicas de rango B que hice fueran liberación de fuego, de entre todas las cosas, reflexionó para sí mismo. Quiero decir, todos ustedes prácticamente saltaron directamente al nivel A o hacia arriba con todo lo demás, señaló Kage, y Eiji prácticamente pudo ver la expresión un poco impresionada en el rostro del hombre. Las técnicas de cable son C y hacia abajo, protestó Eiji débilmente. Bueno, dijo en voz alta. ¿Vienen? Preguntó, golpeándose la palma izquierda con el puño derecho. Tenía ganas de dar algunos puñetazos ese día, y la capa de fuego solar lo hacía aún más divertido. Un rayo resonó a sus pies, listo para destellar. Nadie en su equipo se movió por un instante, antes de que Yujito avanzara, liderando la batalla como siempre. Eiji supuso que tenía sentido, ya que debía de haber sido entrenada así. Encajaba bastante bien, siendo una Jinchuriki. También supuso que quería probar su camuflaje de fuego contra el suyo, aunque, sinceramente, no era que el suyo tuviera ninguna posibilidad contra las llamas potenciadas por los Biju. Su suposición pronto se confirmó, al menos hasta que Tsuchigumo empezó a potenciar la técnica en su lugar. Entonces las cosas cambiaron, porque su técnica dejó de ser manipulada por el fuego de la mujer. Se dio cuenta de que el cambio la tomó por sorpresa. Una oportunidad que aprovechó al máximo para deshacerla de un puñetazo. Hirogo y Kabuto habían corrido a su alrededor, intentando flanquearlo. Sasori, mientras tanto, elevó su cuerpo para atacar desde arriba. Tayuya probablemente ya estaba potenciando a todos, pues hacía tiempo que había desistido de aplicarle un genjutsu durante las peleas. No había dejado de buscar la manera, pero había aceptado que le llevaría bastante tiempo, si no una eternidad. Por el momento, potenciar a sus aliados era todo lo que podía hacer. Eso y dar consejos y órdenes. Temari estaba justo ahí con ella, con opciones de combate aún más limitadas. Después de todo, usar su abanico contra él tal como estaba no sería buena idea. Probablemente le haría más daño que bien, considerando que sus compañeros lo rodeaban. Así que hizo lo que pudo, volando sobre su abanico mientras observaba el campo de batalla, buscando huecos para el equipo. Habían tenido que esforzarse para darle más opciones además del viento, eso era seguro. Así, Eiji apartó a las dos mujeres de su mente, prestándoles poca atención por si hacían algo inesperado. Mientras tanto, se concentró en las luchadoras que tenía encima, intercambiando golpes con ellas mientras usaba sus cables para compensar lo que no podía con sus extremidades. 4 contra 1 no era una pelea justa, al menos considerando que mantenía a raya la mayoría de sus beneficios. Ni siquiera tenía a Worldender, confiando en que Kabuto lo curaría si lo necesitaba. ¿Por qué no probar eso? Mejor hacer una prueba completa, ¿no? Sugirió Aji, haciendo que la sonrisa de Eiji se ensanchara aún más. Ahí sí que tenía una idea. ¿Por qué los odias tanto, hermana mía? Preguntó Kage, aunque sonaba más divertido que cualquier otra cosa. Callarse la boca. Eiji simplemente los ignoró antes de que pudieran empezar, usando 3 flickers para ganar tiempo mientras realizaba sellos manuales. Temari gritó una advertencia, pero para cuando Yujito reaccionó y se abalanzó sobre él, ya había terminado. El chakra surgió de una forma familiar, pero con resultados muy diferentes a los habituales. El fuego explotó hacia afuera, pero, a diferencia de las llamas contenidas de la capa de fuego solar, estas no se detuvieron. Se precipitaron hacia afuera, ansiosas y hambrientas de consumir su entorno, y él las dejó. Liberación de fuego. Conflagración nivel 1, técnica de rango B con la que el usuario cubre el área circundante en llamas. Aumentan en un 5% las posibilidades de que cualquier persona afectada continúe ardiendo. Alcance 10 metros, sellos manuales 40, consumo 29 puntos de chakra por segundo. Más bono de creador. Aumenta el efecto de alcance en un 50%. El fuego cubrió el área alrededor de Eiji, y casi se rió. Era emocionante, usar técnicas poderosas. Se sentía un poco como un niño, pero era simplemente asombroso. Tener tal poder sobre lo que lo rodeaba. Definitivamente podía ver el atractivo de darlo todo incluso en batallas serias. Ahora que lo pensaba. A por mí con todas sus fuerzas, chicos. Gritó a su equipo, quienes parecieron detenerse ante sus palabras. Quiero darlo todo. Esto será divertido. Oh, mierda, dijo alguien, no estaba seguro de quién. Lo sintió entonces. Yujito se desató.
Pero no sería suficiente. No con el destructor de mundos, sus habilidades de energía, Tsuchigumo y Senjutsu. No, necesitarían más. Suéltenlo, ordenó, sonriendo de oreja a oreja. Usen los sellos, les dijo a Hirogo y Tayuya. Los había tenido meditando un rato. Ahora podían usarlos sin ser influenciados, lo sabía. No por mucho tiempo, pero era algo. Los sintió, a través de la energía natural, el cambio y la ligera corrupción de sus canales de chakra. Tendría que concertar una charla con Jiraiya en algún momento. O esperar a que Naruto estuviera lo suficientemente avanzado como para modificar sus marcas malditas. Si pudieran convertirlas en algo menos retorcido, sería genial. Era improbable que pudieran replicar el efecto, pero a Eiji eso le importaba poco. Solo quería que su equipo diera lo mejor de sí. Ahora, intentémoslo de nuevo, ¿sí? Preguntó, riendo levemente antes de que saltaran sobre él. Eiji caminaba solemnemente por los pasillos, seguido por su equipo obedientemente y en silencio. No los culpaba por ello. Se habría callado si su líder hubiera tenido ese aspecto en ese momento. Eiji simplemente, tampoco estaba teniendo un buen día, lo que sin duda contribuyó a sus reacciones. Él también estaba distraído, por eso casi se perdió las miradas que la gente le dirigía. Casi, pero no del todo. Había gente asustada, gente sobrecogida, gente a medio camino entre ambas cosas. Considerando que estaba en la Torre Hokage, Eiji se preguntó qué significaba eso. ¿Por qué, exactamente, lo miraban así? Se le ocurrían varias razones, pero no sabía hasta qué punto eran públicas, así que... quizás era mejor simplemente centrarse en lo que estaba pasando, considerando todas las cosas. Vaya, ¿tú crees? Preguntó Kage, y Eiji vio al gemelo ponerle los ojos en blanco. No, empezó a protestar el hombre en su mente, antes de rendirse. Da igual, eres parte de la familia, Kage, acéptalo, le dijo Eiji, conteniendo una sonrisa por fuera. Aún así, apreciaría que no me llamaras el gemelo de esta cosa, Eiji, comentó Hachi. Oye, ¿a quién le estás llamando así? Tú, por supuesto, respondió ella. Tsuchi. Tus hermanos están siendo tontos, ya sabes qué hacer, gritó Eiji, recibiendo un ladrido en respuesta. No, espera, solo fue una broma. Música para los oídos de Eiji. Ojalá eso bastara para animarlo. En cambio, su expresión se aplanó aún más al saludar con la cabeza a uno de los guardias que estaban fuera de la puerta de Hiruzen y entrar. Lo habían llamado, y considerando el asunto, ni siquiera se molestó en las formalidades. Al Hokage no le importaría de todas formas, y era muy improbable que interrumpiera algo. Eiji, gracias por venir tan rápido, los saludó el anciano con un gesto de la cabeza, con una expresión casi idéntica a la del chico. Eiji, por su parte, le dedicó una sonrisa sin alegría. Bueno, mejor seguir adelante, ¿no? Preguntó Hiruzen, desplomándose en su silla. Creo que sí, viejo, respondió Eiji. Según la información que hemos logrado reunir, junto con la que Sasori nos ha proporcionado, si podemos confiar en ella, comenzó Hiruzen, haciendo que el chico mirara a su compañero titiritero. El hombre, bajo su mirada, permaneció estoico. Eiji casi se creyó esa fachada, de no ser porque su sentido web le indicó un ligero cambio en los mecanismos dentro del cuerpo de la marioneta. Volvió la mirada hacia Hiruzen. Debió haber visto algo, porque continuó. Está prácticamente confirmado que Akatsuki está intentando hacerse con el Jinchuriki de 7 colas. Y nos envían allí, lo sabemos. Adelante. Refunfuñó Tayuya. En lugar de regañarla, Eiji simplemente le dedicó una media sonrisa a Hiruzen. Admitía que no estaba del todo en desacuerdo con su compañero. Y te envían allí, asintió el Hokage, devolviéndole la sonrisa. Si hay algo que podamos hacer, sería bueno contar con algún tipo de apoyo real. Tayuya, la llamó Eiji, solo para evitar que hablara más de lo que ya había dicho. No le importaban sus palabras, y sabía que a Hiruzen tampoco, pero no había razón para dejarla hacer lo que quisiera, demasiado, al menos. Lo último que necesitaba era que hiciera algo así con alguien menos comprensivo. La chica resopló detrás de él. Esta es toda la información que hemos reunido, le dijo Tsunade, caminando desde donde había estado parada hacia un lado y detrás de Hiruzen y entregándole un archivo. Al abrirlo brevemente, vio quienes sospechaban que acechaban en Takigakure. Idan y Kakuzu, lo cual, en definitiva, no era tan malo como podría ser. De hecho, Eiji sospechaba que eran la pareja más fácil de Akatsuki que conocía, incluso contando a Deidara y Sasori.
Esto podría haber sido mucho peor, considerando todo. Después de echar un vistazo, le pasó el archivo a Temari, que estaba de pie a su derecha. ¿No vas a leerlo?, preguntó Tsunade levantando una ceja. Lo revisaré a fondo más tarde. Por ahora, dejaré que Temari lo estudie y lo comparta con el equipo. ¿Tienes mejores cosas que hacer?, preguntó Tsunade, antes de que Eiji inundara la habitación con sed de sangre. De hecho, sí, dijo Eiji secamente. Ya saben qué hacer, chicos. Nos vemos en el campo de entrenamiento. ¿Dejarás que Sasori? Cállate, le gruñó a la mujer. Si Sasori hace algo, sabe que no hay un solo agujero en la faz de la tierra que pueda ocultarme, y eso es todo lo que necesita saber. Sinceramente, deberías preocuparte más por mí, porque me estás poniendo de los nervios. ¿Y después de que te enseñé?, preguntó Tsunade, levantando una ceja. Enseñé, se burló. Me diste libros y algunos consejos mediocres aquí y allá. Si eres tú el que enseña, me da pena cualquier estudiante que aceptes. Ja. Rió ella, sonriéndole. Si me convierto en Hokage, creo que te tendré cerca. Mucho mejor que la mayoría, debo decir. No te acostumbres a molestarme, le dijo secamente mientras se relajaba. Ahora, tengo que ir a algún sitio. Suspirando, se volvió hacia Hiruzen, quien había estado observando toda la interacción con una expresión neutral. Hasta luego, viejo, dijo Eiji simplemente, con una pequeña sonrisa y un leve asentimiento que el Hokage le devolvió. Ten cuidado, Eiji. Ja. Como si eso estuviera en el plan, respondió el chico sacudiendo la cabeza mientras se daba la vuelta y salía por la puerta. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, hemos tenido, ¿qué? De 3 a 5 capítulos de relax, agradable y fácil. Espero que no les haya resultado demasiado aburrido, chicos. Y ahora, nos mudamos a Takigakure. Me pregunto cómo irá. No hay mucho más que comentar, la verdad, creo, así que dejo las notas ahí. Espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin, enlace de Discord. Discord.gg. Weblink pregunta al azar. ¿Qué opinas del próximo arco argumental? ¿Algo que te gustaría ver? ¿Teorías? Nos vemos. Capítulo 102. No tardes tanto esta vez, ¿vale? Dijo Naruto con una sonrisa que, por una vez, parecía algo forzada. Eiji, sin embargo, lo entendió. Todo el grupo parecía bastante sombrío. Ante Iwa, parecían preocupados, nerviosos. En ese momento, sin embargo, parecían sombríos, resignados. Era lo que era, no había nada que hacer. Lo intentaré, respondió Eiji, dándole un apretón en el brazo, antes de alejarse. Eiji escuchó que Sasuke lo llamaba, casi tomándolo por sorpresa. Todos ya se habían despedido. Pensó que, como la última vez, sería el final. No había necesidad de prolongarlo y hacerlo más difícil para todos. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con el Uchiha, de pie frente a él y lejos del grupo. Eiji solo necesitó una mirada para darse cuenta de que era intencional, lo que le hizo despedir a su equipo con un gesto de la mano. Entonces, prestando toda su atención a Sasuke, asintió alentadoramente. Si la vacilación con la que cambiaba de pie y miraba a su alrededor era una indicación, en ese momento le costaba mucho encontrar las palabras. Solo, no te contengas, ¿de acuerdo? Dijo Sasuke, y sus palabras sonaron de lo más incómodas posible, lo que confundió muchísimo a Eiji. El Uchiha no era conocido por ese tipo de comportamiento, eso seguro. Quiero decir, el rostro del chico se torció en una mueca antes de respirar hondo y exhalar. Sé que Itachi está en el grupo con el que luchas. Estuve allí cuando fueron tras Naruto. Ahora Eiji podía entender, y sin duda eso ayudó a encajar varias piezas del rompecabezas. Pero seguramente estaba equivocado, ¿verdad? Seguramente Sasuke no estaba hablando de lo que creía. Si lo ves, lucha contra él, con todas tus fuerzas, casi exigió Sasuke. Quiero matarlo yo mismo, pero, no quiero que mueras por contenerte, ¿de acuerdo? Preguntó, casi suplicando. No quiero perder a nadie más, por favor, no mueras. Haré lo que pueda, respondió Eiji, porque era todo lo que podía prometer, considerando todo. Quería contarle más. Contarle a Sasuke sobre su hermano y lo que probablemente había sucedido. Sin duda, ayudaría de alguna manera, si se lo contaba bien, pero no sabía si tenía razón.
Había visto tantas cosas cambiar desde antes de convertirse en Eiji Satou, que no estaba seguro de si lo que sabía era correcto o incorrecto. Quizás podría hacer algo al respecto. Mátalo si es necesario, susurró Sasuke, aparentemente dejando todas sus reglas por la ventana y abrazando a Eiji. Pero regresa. Claro que volveré. Aún tenemos que encontrarte novia. ¿No era eso también parte de tu sueño? Le dijo Eiji, con una sonrisa en el rostro al oírlo gemir. Tenías que arruinarlo, ¿verdad? Preguntó Sasuke, pero a pesar de sus palabras y su mueca, se le vislumbraba un destello de humor en los ojos. Vete de una vez. Cuídate, Sasuke. Y asegúrate de que los demás no hagan ninguna estupidez, gritó Eiji mientras el otro chico comenzaba a caminar de regreso al grupo, que lo miraba con los ojos muy abiertos. No creo que eso sea posible, respondió Sasuke y Eiji rió entre dientes. Me parece justo. ¿Terminaste con las despedidas sentimentales, líder intrépido? Preguntó Tayuya con risa en la voz. Ay, ¿estás celosa, Tayuya? ¿Puedo abrazarte también, si quieres? Preguntó Eiji, lo que hizo que la chica se callara al instante y le lanzara su mejor mirada. Mucha gente se habría asustado con esa mirada. Por desgracia para ella, él no era uno de ellos. En cambio, solo le dedicó una sonrisa burlancia. Tienes que enseñarme tus secretos algún día, Eiji, comentó Hirobo. Algún día, Hirobo, algún día, respondió el chico negando con la cabeza. Por ahora, temo que se revele si hago eso. Podría quitarme la música, ¿sabes? No puedo arriesgarme. TCH, supongo que tendré que esperar, se lamentó el chico de pelo naranja, aunque Eiji pudo ver que la comisura de su boca se crispaba. Quizás algún día encuentre mi propio método. Sigue soñando, culo gordo. Solo podemos esperar, continuó Hirobo, ignorando por completo a Tayuya. En efecto, asintió fácilmente el resto del equipo. Los odio a todos, se quejó la pelirroja. Tío, me da la impresión de que no les gusta Tayuya, comentó Eiji con indiferencia. Raro, ¿verdad? Silencio. Sin ánimo de ofenderte, Eiji Satou, empezó Sasori. Pero te das cuenta de que eres el único al que le gusta tenerla cerca, ¿verdad? ¿Y ahí está uno? Preguntó, y volvió a quedar en silencio por un buen rato. Es muy cierto. Así es. Lo había olvidado. Justo. Por cierto, ¿cuándo volvemos a jugar? Los odio a todos. Muchísimo. Nosotros también te queremos, Tayuya, respondió Eiji, abrazándola con un solo brazo, algo que la hizo forcejear desesperadamente para contenerse. Solo bromeábamos. Claro, y murmuró Temari con sarcasmo, ganándose una ceja levantada por parte de Eiji que la hizo poner los ojos en blanco. De todos modos, si recorrimos una distancia suficiente, podemos jugar uno mientras descansamos, comentó Eiji. Claro que sí. Celebró Temari. Se había vuelto una fanática del juego. A menos que, claro está, y Tayuya puede quedarse fuera si quiere. Claro que sí. Celebró la pelirroja esta vez. Mierda. Maldijo Temari. Después de todo, ella fue la segunda persona con peor suerte cuando se trató de uno. A veces eres tan infantil, murmuró Sasori, sacudiendo la cabeza. Lo dice el que se niega a jugar más, señaló Yujito, recibiendo solo silencio como respuesta. Después de todo, la suerte del titiritero había sido relativamente buena durante algunas partidas. Luego, su suerte de principiante se agotó y reveló que, de alguna manera, era peor que Tayuya en ese aspecto. Pero no tienen nada que hacer contra Kage. Te odio. Tsuchigumo simplemente soltó una carcajada ante eso. Oh, ya extraño a tu novia, cuatro ojos, preguntó Tayuya, mirando a Kabuto con una sonrisa mientras este le daba una palmadita a Yuki. El ninja médico simplemente puso los ojos en blanco, aunque Eiji tuvo que admitir que se veía más apagado. Quizás no era lo que el pelirrojo insinuaba, o quizás sí, pero definitivamente algo estaba pasando allí. ¿Pasa algo, Kabuto? Decidió preguntar al final, cuando se hizo evidente que el ninja médico no honraría a su experto en genjutsu con una respuesta. No es que Eiji pudiera culparlo, la verdad. Él mismo había ignorado bastante a Tayuya, después de todo. No, es solo que, me estoy acostumbrando a algunas cosas, nada más, respondió Kabuto, y Eiji consideró la respuesta por un momento. El hombre ciertamente había cambiado con respecto a lo que sabía e incluso a lo que había visto de él.
No podía identificar con exactitud qué, pero poco a poco, Kabuto se había transformado en otra persona. Eiji supuso que no era exagerado pensar que el propio tipo estuviera luchando con eso. Sí, ser persona es difícil, ¿verdad? Preguntó Tayuya, pero, al contrario de lo que cabría esperar, su respuesta fue mucho menos contundente. Incluso la propia chica pareció sorprendida, a juzgar por su expresión. Bueno, si te sirve de consuelo, ya lo estás consiguiendo, comentó Eiji, mirando a los 3 ex ninjas del sonido. Habían recorrido un largo camino desde el trío que había reunido para su escuadrón suicida. Ahora parecían un equipo, sorprendentemente. Se agradecen las palabras de aliento, dijo Hirogo, asintiendo en dirección a Eiji. Ay, sabía que te caíamos bien, líder intrépido, exclamó Tayuya, abrazándolo con un solo brazo que lo hizo poner los ojos en blanco. De repente, nos despedimos con lágrimas en los ojos, como los mocosos de Konoha. Podemos hacerlo si quieres, ofreció con tono inexpresivo. No, dijo ella, despidiéndose al instante, soltándolo. Además, no quiero que las Bimbos y el señor Freaki se sientan excluidos. ¿Tienes que ser tan insoportablemente molesto todo el tiempo?, gruñó Temari. Es un regalo, respondió Tayuya con una sonrisa. A estas alturas, uno pensaría que ya te habrías acostumbrado a sus travesuras, la verdad, comentó Eiji, recibiendo un asentimiento de Hirogo. Ante eso, el ninja de Suna se desanimó. Lo intento, pero, supongo que ella simplemente sabe cómo molestarme, se quejó Temari en voz baja. Me pregunto si este tipo de interacciones son normales en todos los grupos. No lo recuerdo así cuando era ninja de Suna, comentó Sasori, aunque no parecía dirigido a él en particular. En cualquier caso, Temari se tensó. Comprensible, la verdad, considerando lo que Sasori le había hecho a Suna. En Akatsuki tampoco eran del todo normales. Parece que las cosas han cambiado. Creo que se trata más de que te unes a grupos raros, señor Freaki, señaló Tayuya, aunque Eiji notaba que no se sentía especialmente relajada con el titiritero. Sin embargo, estaba haciendo un esfuerzo valiente. Supongo que tienes razón, respondió Sasori asintiendo. Además, al líder intrépido no le pasaría nada normal en la vida ni aunque lo intentara, comentó el pelirrojo. Ella tiene razón. Cállate, Achi, se quejó Eiji para sí mismo. Oh, pueden hacerlo mejor, chicos, vamos, instó Eiji a su equipo, quienes gruñeron al unísono mientras se ponía de pie. Los únicos que no se quejaron fueron Yujito, que tenía una resistencia infinita, y Sasori, ya que ya no sentía ni cansancio ni dolor. ¿Por qué no siguen el ejemplo de estos dos? ¿Porque son fenómenos de la naturaleza?, preguntó Kabuto mientras se preparaba para volver a la batalla. Lo cual, era una respuesta justa, la verdad. Definitivamente no había nada normal en los Jinchuriki y el titiritero. Aún así, tienen que seguir el ritmo, chicos, gritó Eiji con una sonrisa. Sé que pueden hacerlo mejor que esto. Maldito capataz. Un día de estos. Mucha charla y poca pelea, Tayuya. ¿Podrías apoyarme? Como te odio, solo lo digo, líder intrépido. Yo también te amo. ¿Te quedarás ahí parado?, preguntó Eiji, parpadeando mientras se giraba hacia un lado y estrellaba a Yujito contra el suelo. Me hizo cosquillas, comentó mientras el viento le apartaba el pelo. ¿Eso es todo?, le preguntó a Temari, quien le gruñía. Jodidamente ridículo, se quejó la Jinchuriki mientras se levantaba. Quizás se lo tomen en serio si mejoro mi juego, preguntó Eiji en voz alta, dejándolos a todos paralizados. 2 destellos después, se encontraba en un espacio relativamente despejado, realizando sellos manuales. Maldita sea. Refunfuñó Tayuya mientras la capa de fuego solar se formaba alrededor de Eiji. Hirogo, ¿qué esperas? Tienes que probar lo tuyo, culo gordo. Gritó, y efectivamente, su compañero de equipo de tantos años realizó también sellos manuales. Al terminar, su cuerpo quedó cubierto de tierra y piedra. Una pequeña técnica que él y Eiji habían desarrollado juntos, basada en la capa de fuego solar, simplemente llamada escudo de granito. Así está mejor, dijo Eiji, esquivando el intento de Sasori de atravesarlo con sus espadas de marioneta mientras intercambiaba golpes con Hirogo y Yujito. Mientras tanto, Kabuto, Temari y Tayuya estaban a un lado, buscando oportunidades. Liberación de fuego. La capa de fuego solar ha subido un nivel. Inclinando la cabeza hacia un lado, esquivó una piedra del tamaño de su cabeza que le disparaban. Hirogo le enseñó un truco a Temari.
Reflexionó con una sonrisa. Se preguntaba cuánto tardaría en empezar a buscar soluciones a su debilidad contra los usuarios de fuego. Parecía que ya había dado sus primeros pasos en esa dirección. Ahora solo tienes que demostrarles que están muy lejos de desafiarte, comentó Kage, obviamente bastante feliz con solo presenciar la masacre. ¿Quieres intentarlo, Hachi? ¿Qué? Espera, puedo, claro, respondió al instante, antes de que su hermano pudiera protestar. Así, Eiji se refugió en un rincón de su mente mientras ella tomaba el control. Era muy interesante ser un espectador en su propio cuerpo, sobre todo durante una pelea. Además, fue una gran experiencia de aprendizaje, la verdad. Pudo presenciar lo que podría lograr si cambiara su estilo de una forma u otra. Los gemelos tenían las mismas herramientas que él, pero actuaban de forma diferente, incluso entre sí. Por lo tanto, darles la oportunidad de luchar en su corcel le ayudó bastante a Eiji. Le permitió probar cosas diferentes sin tener que cambiar su propio estilo. ¿Qué tiene esto de impresionante? Refunfuñó Kage, pero Eiji simplemente lo ignoró. Sabía por qué al gemelo no le gustaba el estilo de lucha de Hachi. Mientras que a Eiji le gustaba creerse un luchador equilibrado con sus propias herramientas, a Kage le encantaban los jutsus, sobre todo los elementales. Usaba rayo y elemento fuego como si fueran cosa del pasado. Incluso el genjutsu le venía de maravilla. Siempre que fuera y lo suficientemente llamativo, le gustaba. Aunque Kage preferiría una descripción diferente para su estilo, Eiji estaba seguro. A Hachi, como ella demostraba, le gustaban sus técnicas más sutiles. Parecía disfrutar bastante usando las técnicas de hilo, lo cual era interesante. Eiji se aseguraba de seguir todo lo que hacía, buscando ideas que pudiera implementar. Sobre todo porque ella parecía optar por un enfoque más sutil. Eiji estaba bastante seguro de que se le daba bien usar sus hilos sigilosamente, pero eso a menudo se debía a que les daba a las personas otras cosas en las que concentrarse en lugar de los finos cables. ¿Por qué no se me ocurrió? Reflexionó al ver a Hachi enterrar algunos hilos en la tierra. No muchos, solo los suficientes para que quedaran ocultos bajo la superficie, que no era del todo sólida. Sin embargo, no hizo eso con todos, solo con la mitad, en realidad, lo cual supuso que era el plan desde el principio. Requería un poco más de microgestión de la que le resultaba cómoda en una pelea, pero tal vez ese tipo de acciones tuvieran mérito. Eiji tendría que ver si podía entrenarse en ellas. O tal vez dejar que los gemelos perfeccionaran sus propios estilos e intercambiarlos entre él y ellos. Estaba seguro de que aprovecharían la oportunidad de controlar la situación y luchar. Por supuesto que lo haríamos, respondió Kage a la idea que no se expresó en voz alta. Nos gustaría eso, Eiji, asintió Hachi, haciendo un gesto casi imperceptible mientras continuaba luchando contra el equipo. Desactivó la capa de fuego solar. La técnica la distraía demasiado para lo que intentaba hacer. Necesitaba concentrarse en sus hilos. Además, el alambre ninja era todo lo que necesitaba. Con las nuevas técnicas que Eiji había desarrollado para usar con los hilos metálicos, no necesitaba nada más. Pero todo esto le dio una idea a Eiji. De mala gana, retiró su conciencia por completo al paisaje mental. Vaya, no esperaba que vinieras. ¿Cansado del espectáculo? Sé que es aburrido, pero eso le debe doler a Hachi, comentó Kage con una sonrisa perezosa, mientras Tsuchigumo saludaba a Eiji con entusiasmo y una broma. Tuve una idea que pensé que a ti y a Hachi les gustaría, comentó mientras echaba a andar, con una mano firmemente apoyada en la cabeza de Tsuchigumo mientras ella caminaba a su lado. Kage, por su parte, no tardó en seguirlo, emitiendo un sonido curioso. Finalmente, se encontraron frente a uno de los campos de entrenamiento de su paisaje mental. La mayoría de ellos rara vez se usaban, salvo para experimentos de creación de animales y cosas así, por lo que Tsuchigumo se interesó al instante. Desafortunadamente, Eiji no tenía planes de crear más presas para ella, al menos no en ese momento. Lo siento, chica, pero esto es para los gemelos, le dijo, disfrutando bastante de la reacción de Kage al ser llamado así. Tras darle a la bestia de chakra una palmadita consoladora en la cabeza, Eiji regresó al campo de entrenamiento. Ejercitando un poco sus poderes de paisaje mental, alteró la realidad del lugar. El comienzo fue bastante simple, un cambio fácil que apenas se notó al principio. El ceño fruncido de Kage le indicó que se había dado cuenta de lo que hacía, pero el gemelo permaneció en silencio por el momento. ¿Qué estaba haciendo?
Sencillo, les había quitado a Kage y Hachi el control sobre su paisaje mental mientras estaban en ese campo de entrenamiento. A menos que, claro, lo permitiera en una emergencia o algo así. Eso era casi todo lo que necesitaba hacer, en realidad. Sin embargo, decidió ir un paso más allá. Fuera del campo de entrenamiento, moldeó dos formas humanoides. Pronto, se hizo evidente lo que eran. Copias de sí mismo, con todo su equipo y capacidades. También las diseñó para que se adaptaran a medida que progresaba. Sin embargo, no les dio conciencia. Estaba bastante nervioso y receloso de introducir magia en su paisaje mental. Eiji se consideraba afortunado de estar bien a pesar de la existencia de Kage, Hachi y Tsuchigumo. No había necesidad de tentar a la suerte, en realidad. En fin, las copias de Eiji no eran para eso. Estaban destinadas a no tener mente propia. En cambio, las creó para que pudieran ser poseídas por Kage y Hachi. Ah, ya entiendo, reflexionó Kage, con una sonrisa creciente en su rostro. Convertirlo literalmente en un campo de entrenamiento, ¿eh? Pensé que lo apreciarías, respondió Eiji con una sonrisa. Era una pena que no pudiera desactivar por completo el control sobre su paisaje mental, aunque no lo deseara. Sin embargo, esa limitación significaba que no habría entrenamiento de paisaje mental para él, por desgracia. Eso no incluía a Hachi ni a Kage, de ahí surgió esta idea. No estaba seguro de cuánto uso le daría esto, ni de cuánto dejaría que los gemelos salieran a jugar, pero no perdía nada creándolo. Si ganaba algo con eso, solo sería una ventaja para él. Ahora, volvamos a la pelea de Hachi. Cuando miró hacia el mundo exterior, vio que la gemela ya había acabado rápidamente con su equipo. Bueno, entonces creo que será mejor que me haga cargo. Oh, tío, nuestras misiones son una mierda, pero al menos podemos viajar sin que nada se vaya al carajo, dijo Tayuya mientras se acercaban a Takigakure. Eiji no podía culparla, la verdad. Era un alivio poder viajar sin problemas. Sus misiones ya eran bastante peligrosas. Los alrededores no eran ni tan destacables, pensó Eiji, lo cual no era sorprendente. Ya había estudiado el lugar a fondo para estar preparado. Takigakure no era tan impresionante, lo cual tenía sentido. Después de todo, era una aldea menor. Eiji no sabía cómo habían conseguido un Jinchuriki. Descubrió que la historia era un poco confusa en ese aspecto. Sospechaba que debió haber un acuerdo en aquel entonces o algo así. Había sido una aldea importante en aquel entonces, lo que supuso que debía ser la razón, incluso si habían caído en desgracia. A pesar de todo y bueno, ya casi llegamos, dijo Eiji, haciendo que todos se detuvieran en diferentes ramas cercanas. Ya saben qué hacer, añadió simplemente. Escuadrón suicida, ya oyeron al líder intrépido, clic, clic. Anunció Tayuya, con cara de no poder contener la risa. Todos pusieron los ojos en blanco antes de desaparecer. Con un suspiro, Eiji cerró los ojos un momento. Al abrirlos de nuevo, creó tantos clones como pudo y los dispersó. Esta vez también habría mucha espera, pero a diferencia de antes, no contaban con el permiso de la aldea para estar allí. Hiruzen había tenido cuidado de no decirlo en voz alta, ni siquiera durante sus reuniones, pero estaba claro en los documentos que le habían dado a Eiji. Takigakure ni siquiera sabía que los enviaban allí para mantener a Akatsuki alejado de sus Jinchuriki. No los querían allí, afirmando que tenían la protección de su activo cubierta. Énfasis en la palabra activo, al menos en la mente de Eiji. Sinceramente, no entendía por qué hacían eso. Era una estupidez. Eran una aldea menor, como mucho, y no solo porque el terreno en el que se encontraban fuera pequeño. Puede que fueran importantes en sus inicios, pero ahora... La gente, sinceramente, a veces olvidaba que estaban allí. Considerando que tenían una de las armas más poderosas a su disposición, aunque a Eiji no le gustara referirse así a los Jinchuriki, eso era suficiente, en realidad. Para empeorar las cosas, Takigakure parecía haber empezado a centrar toda la atención de su aldea en Zu, el actual contenedor de 7 colas. Parecía que habían decidido que ella era su única oportunidad real de volver a estar en el mapa, con todo lo que ocurría fuera y dentro de su aldea. Entre lo que ocurría entre las aldeas principales y las dificultades que atravesaba Takigakure para conseguir un buen ninja, se agarraban a un clavo ardiendo. Y eso condujo a un error. Quizás había gente que creía que era buena idea presionar a un Jinchuriki como Takigakure. Al fin y al cabo, se suponía que eran un arma para su aldea, ¿no? Esa gente era idiota.
Incluso Danzo estuvo de acuerdo, o quizás solo lo hizo para que Eiji hiciera lo que quería. En cualquier caso, Satou ya había tomado una decisión. En parte, se imaginaba fácilmente a Naruto pasando por lo mismo. Ambos, alienados, como ya le había pasado al rubio, y también obligados a ser menos que una persona, menos que un ninja. Ser considerado un arma, una cosa, era algo que Eiji no podía permitir que le pasara a su hermano. Aunque Fu no era Naruto, ahí entraba otra parte. La que creía que la estrategia de Takigakura le daba una oportunidad a Konoha. Si estaban alejando a sus Jinchuriki, eso les daba la oportunidad de arrebatar a Fu sin que ella siquiera se resistiera. Incluso podría estar ansiosa por ir con ellos. Eiji no tuvo que esforzarse mucho para convencerse entonces, sobre todo porque sería lo correcto. Fu estaría mejor en Konoha, aunque solo fuera un poco. ¿Sería fácil? Claro que no. La posición de las aldeas principales era, en el mejor de los casos, precaria. Sin embargo, Konoha se mantenía firmemente en el lado más seguro hasta el momento. Kiri les debía demasiado como para no aliarse con ellos por un buen tiempo. Suna estaba prácticamente bajo su yugo. Kumo no tenía aliados, ni siquiera perspectivas de tenerlos fuera de Konoha. Buena parte de Iwa acababa de ser salvada por un ninja de Konoha. Si alguna vez hubo un momento para atacar y correr un gran riesgo y una gran recompensa, fue ese momento. Y Konoha lo estaba tomando. Pero primero, Eiji necesitaba información. Para confirmar que Danzo no le había mentido en la cara y para obtener más información con la que trabajar. Lo que el líder de la raíz le había dado era suficiente, pero quizás un poco anticuado. Tendría que ver por sí mismo cómo estaba la situación antes de hacer nada. Además, aún tenía que encargarse de la parte de Akatsuki de la misión, así que tener a alguien vigilando sería de gran ayuda. Como si lidiar con ellos no fuera suficiente, se lamentó con una mueca. No solo tengo que hacer eso, sino que también tengo que pasar desapercibido y ocuparme de robarles los Jinchuriki de esta aldea delante de sus narices. ¿Qué divertido? Preguntó Kage, con un tono divertido por su enfado. Aunque no me extraña. Podría ser peor, comentó Hachi, siempre optimista, si es que podía llamarse así. Podría ser alguna de las otras parejas involucradas, añadió, y él tuvo que admitirlo. Itachi y Kisame, Pain y Konan, cualquiera de ellos habría sido infinitamente peor que Idan y Kakuzu. Aún así, lo que le preocupaba era que la misión sonara casi fácil. Estaba lidiando con Akatsuki. Algo iba a salir mal, lo sabía. ¿Qué? Bueno, esa era la verdadera pregunta, en realidad. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, el viaje fue rápido, pero estoy seguro de que la gente estará contenta con ello. Hay algunas partes de las que no estoy seguro, como la de Sasuke. Repito, se debe más a cómo las escribí que al desarrollo en sí. Quizás sea solo cosa mía, aunque, sinceramente, podría serlo. De todas formas, espero que hayas disfrutado el capítulo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Enlace de Discord. Discord.gg. Weblink pregunta al azar. He escrito bastantes sobre esto y se me están agotando las ideas. ¿Qué preguntas al azar se te ocurren? Sí, soy así de vago. Lo siento, pero no lo siento. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.